Bueno, muy buenas tardes. Ya en la parte de la clausura de este foro tenemos dos puntos. El primero, vamos a proyectarles un video que resume todo lo que se hizo en estos 2 días en el foro, y en la segunda parte hacemos un homenaje que ya les voy a contar de qué se trata. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el video. Bueno, como les decía, en la segunda parte tenemos un homenaje, ya el video lo adelantó, ¿verdad? Es un homenaje al señor Edgar Zúñiga, destacado escultor de origen alajuelense y de proyección internacional, gran amigo de la universidad, quien siempre se ha identificado con las actividades que realiza la UTN, y de hecho, para este foro, él trajo algunas de sus obras para que las pudiéramos observar acá en este foro. Para iniciar este homenaje queremos darle la palabra al señor José Matarrita, coordinador del área de humanidades. En vista que tenemos aquí todos los instrumentos, entre por acá mejor. Bueno, muy buenas tardes. Ya estaba tentado a sentarme ahí con la percusión, pero ya me mandaron por la otra puerta. Un gran placer dirigirme a ustedes un momentito para introducir unas brevísimas palabras de homenaje significativo, sentido, al gran escultor y amigo de la institución impersonal, Edgar Zúñiga Jiménez, pensando en qué compartir con ustedes. Llega a mi memoria un recuerdo de hace ya varios años, en una especie de taller o seminario con Umberto Eco, quizá conocido de algunos de ustedes, un gran literato fallecido hace poco, el año pasado. Y quiero compartir esa anécdota para encuadrar todo esto en el marco del homenaje y de la importancia que tiene el arte para el desarrollo del conocimiento, de la ciencia y en general para el desarrollo integral del ser humano. Contaba Umberto Eco en un seminario para asuntos de arte, de literatura y bioética allá por el 2002, una experiencia que él tuvo en Alemania.
estaba impartiendo clases en Alemania, este señor, y el hotel estaba como a unas 2 cuadras de la universidad. Por tanto, caminaba del hotel hacia la universidad, y una mañana se encuentra en una pared un grafiti que decía algo así como Marx murió. Saben, Karl Marx, ¿verdad? Bueno, ahí está el grafiti. Siguiente día hace su recorrido y alguien seguro se sintió interpelado por ese Marx murió y llegó y escribió Marx no murió. Interesante. Y al tercer día, así como una especie de resurrección epistemológica, ya no se encontró ni Marx murió ni Marx no murió, sino que lo que se encontró fue más bien una pregunta: ¿Marx murió? Y nos decía Umberto Eco, y ahí se hizo el milagro del conocimiento, floreció la imaginación, todo cambió con la pregunta. Y eso es precisamente lo que genera el arte, la música, la pintura, la poesía, la escultura. Toda expresión artística, si de verdad es arte, tiene que generar muchas preguntas. Y las preguntas que le genera al artista quizás son muy diferentes comparadas con las que le genera al que está apreciando el arte. Las preguntas que surgen en el músico, en el escultor, pueden ser diferentísimas a las que surgen en el que aprecia la música o en el que aprecia la escultura. Y bueno, eso es precisamente lo que el querido amigo Edgar Zúñiga ha venido haciendo a lo largo de una trayectoria ya significativa, y particularmente aquí en la UTN, una y otra vez nos genera muchas preguntas a través de su obra artística. Yo espero que durante estos 2 días ustedes hayan tenido la oportunidad de apreciar una parte pequeñita de su obra que él ha querido compartir con nosotros. Y bueno, pues si algo puedo decirles es esto, entonces, que ojalá que este foro estupendo que ha organizado Tecnología Educativa de la UTN, pues ojalá que nos genere muchas y muy buenas preguntas. Si un curso vale la pena, si una actividad educativa vale la pena, siempre uno se va más ignorante en comparación a cómo entró. O sea, los buenos cursos, los buenos seminarios, los buenos foros hacen que uno se retire siendo más ignorante, o lo que es lo mismo, no lo malinterpreten, que uno se va con muchas preguntas. Así que en esa línea hemos pensado parte de este homenaje, un sentido de agradecimiento, y un agradecimiento puntual por generarnos el desarrollo de la imaginación, el desarrollo del conocimiento, y por democratizar también el acceso al arte, el acceso a la cultura. Y creo que cualquier palabra que pueda decir se queda corta en comparación con el grande agradecimiento que tenemos para don Edgar Zúñiga. De verdad que muchísimas gracias, y un placer tenerlo aquí con nosotros. Un saludo especial a su señora esposa también, y siempre, sin duda alguna, esta será su casa. Muchísimas gracias. En este cierre del foro nos acompaña el señor rector de la Universidad Técnica Nacional, el señor Marcelo Prieto, que también nos va a dirigir unas palabras. Un saludo muy especial a Edgar y Rosibel, desde luego, para comenzar mis palabras. Muchas gracias por estar acá con nosotros. A invitados especiales que nos acompañan, compañeros de otras universidades públicas y de otras instituciones educativas, como el Instituto Nacional de Aprendizaje, y compañeras y compañeros de la Universidad Técnica Nacional. Me sumo en primer lugar, de manera muy viva, con mucho entusiasmo, a este reconocimiento y homenaje que le hacemos al escultor alajuelense, pero de dimensión latinoamericana, europea, mundial, Edgar Zúñiga, por su constante ayuda y respaldo a las actividades de la Universidad Técnica Nacional. En muchos de los principales eventos de la universidad, en la inauguración de nuestro edificio de aulas, del nuevo edificio de aulas de la sede central, el módulo 6, en varias actividades académicas aquí, en este mismo auditorio y en este lobby. Hemos contado siempre con el respaldo de Edgar, quien nos ha facilitado sus maravillosas obras para que engalanen el evento que estamos realizando. Así que, Edgar, una vez más, muchas gracias por ese permanente apoyo.
y quisiera que sintieras que personalmente estoy completamente sumado a este reconocimiento y a este agradecimiento de la universidad. Y me ha correspondido, porque no pude acompañarlos en la inauguración, clausurar este quinto foro costarricense de educación virtual, coordinado por el área de tecnología educativa de nuestro Centro de Formación Pedagógica. Creo que no es necesario entre ustedes, casi todos especialistas o académicos interesados en este tema, recalcar la importancia de la educación virtual en el mundo de hoy, en el siglo XXI, en la nueva época que están haciendo. Pero quizás sí convenga subrayar una vez más, como lo he hecho tantas veces acá, que no estamos enfrente de una época de cambios, sencillamente. No estamos viviendo una etapa en que los cambios se suceden y que son más vertiginosos o más notables que en otras oportunidades. Estamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época sustantivo, en el que se está produciendo un cambio en la matriz productiva de la economía mundial, en las modalidades que asume esa economía y en sus relaciones e interrelaciones internas. Estamos viviendo una modificación sustantiva de los patrones políticos, del papel del Estado-nación. Vemos cómo se diluyen las fronteras para unas cosas, pero no para otras. Vemos cómo la cultura, la familia, la religión, la vida sexual de las personas cambian, y vemos cómo cambia también el modo en que las cosas cambian. Zygmunt Bauman llama a ese fenómeno un metacambio. Está cambiando el modo en que las cosas cambian, que las cosas se transforman, y ya no reconocemos ni siquiera esos procesos de transformación. Cuando nos damos cuenta, estamos viviendo en realidades distintas, en realidades diferentes. Y esto está enormemente marcado, como ustedes lo saben, por el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, y sobre todo los años que se inician en el año 2000, en el siglo XXI. Un desarrollo tecnológico, un desarrollo de las comunicaciones y de las telecomunicaciones, un desarrollo de la informática y sus aplicaciones en todos los campos, que ha venido a transformar también y a contribuir a aumentar esa celeridad de los cambios, ha venido a transformar la economía, la política, la sociedad y la educación. Pero en nuestro caso, en el caso de la educación, es donde ha sido más difícil que esa transformación tecnológica permee, penetre, se consolide y se ponga a tono con las nuevas realidades que estamos viviendo. La educación es ambigua, es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, tiene una función transformadora, una función liberadora, tiene una función revolucionaria fundamental, y por otro lado también ejerce un peso conservador y empuja a una reproducción de las formas sociales y de los esquemas de dominación social a través de sus procesos. Pero la educación misma, con excepciones, es enormemente conservadora, y yo voy a recordar aquí una frase que he citado miles de veces y que ya los compañeros de la Universidad Técnica Nacional deben estar rezando para que yo me vaya de esta rectoría y no lo vuelva a repetir, pero que vale la pena recordarla. La frase de Ortega y Gasset, que dice que transformar universidades es como renovar cementerios. Es una cosa dificilísima, porque los están ocupando en los principales campos, no ayudan en el traslado, no ayudan en la movilización, no ayudan en la transformación. Hay un sentimiento, hay un espíritu tremendamente conservador en la academia, y esto ha sido examinado detalladamente por numerosos filósofos de la educación y sociólogos, el más destacado de los cuales es desde luego el francés Pierre Bourdieu, que nos ilustra cómo la educación es fundamentalmente una forma de reproducción de los esquemas de dominación social, y cómo los herederos de las clases dominantes se las ingenian para recibir la mejor educación, y cómo esas clases hacen que cada vez que haya una apertura en la matrícula, en el número de estudiantes, en la universalización de los
derechos educativos también se produzca un salto hacia adelante en las calificaciones profesionales que se requieren en la economía, y así siempre los más nuevos en recibir educación siempre van atrasados y siempre van a la saga de los que tienen una mejor educación porque participaron sencillamente en circuitos educativos privilegiados. Pero no ese es el tema que quiero tocar hoy, sino, o a lo que quiero referirme hoy, sino más bien al tema fundamental del conservatismo educativo frente a las nuevas tecnologías y a los desafíos que nos impone el desarrollo de las telecomunicaciones, de la informática y de otros elementos y procesos que están empujando como una marea las realidades sociales y culturales que vivimos. La educación ha tenido tres grandes revoluciones: el establecimiento de la escuela, de la entidad educativa a finales de la Edad Media, la creación de los sistemas nacionales de educación entre el periodo entre el Renacimiento y la Ilustración, y el esfuerzo de universalización y expansión de la educación de finales del siglo XIX y del siglo XX. Y la escuela ha tenido que transformarse un poco en ese proceso, pero el acto educativo mismo no ha tenido transformaciones tan significativas y tan importantes. Con esto quiero decir que el aula escolar sigue siendo todavía ahora, vayan vean los que tenemos aquí todavía, sigue siendo ahora todavía esencialmente igual, la misma que en las escuelas de finales de la Edad Media que estaban alojadas en las orillas de las catedrales, en los claustros de las catedrales. Es exactamente la misma, un recinto cuadrado con pupitres individuales viendo hacia adelante y una cosa ahí, un pequeño relieve en la topografía donde está colocado el escritorio del profesor, tratando de rememorar aquella vieja cátedra que se usaba en los finales de la Edad Media en las primeras escuelas. Y tuve oportunidad de ver una de esas cátedras recientemente en uno de los locales extraordinarios que se conservan extraordinariamente bien de la Universidad Autónoma de México, lo que se llama la Sala de la Autonomía, que fue la sala que está en el centro de México, no está en las nuevas instalaciones de la UNAM, está en el centro de México. Es la sala donde se proclamó, después de una huelga, la autonomía universitaria de la Universidad de México en 1929. Bueno, por ahí se conserva una cátedra, y efectivamente es una cosa alta, enormemente alta, donde el profesor subía y hablaba desde arriba, y la similitud más clara que tengo yo de esa cátedra, y todavía hablamos de cátedra, nosotros en las universidades, con toda fuerza, la similitud más clara que tengo es la de un artefacto que ustedes ya, los más jóvenes, no recuerdan, que estaba en todas las iglesias, que se llama el púlpito. Es una cosa así alta donde el cura se subía y hablaba desde arriba, más o menos para dar la impresión de que era Tatica Dios el que estaba hablando y que las palabras que él decía venían del cielo, ¿verdad? Pues así también es nuestra escuela, así también es nuestra escuela. Un grupo de estudiantes oyendo, escuchando, atentos, lo que dice el que tiene la sabiduría y tiene la cortesía y la deferencia de transmitirla a los ignorantes que están ahí sentados escuchando. Y la cátedra a veces, aunque no sea tan alta, en nuestras universidades tiende mucho a mimetizarse y tiende mucho, muy frecuentemente, a convertirse en púlpito y a ser un instrumento para proclamar dogmas más que pensamiento crítico. Pero si eso es así, y si no ha cambiado a lo largo de 300, 400, 500, 600 años, nosotros tenemos que hacer que la cuarta revolución educativa, la que está produciéndose en el siglo XXI, sí nos transforme y sí penetre. ¿Por qué? Porque ya no depende de las universidades ni de las instituciones educativas la decisión de transformarse o no, o adaptarse o no, o asumir o no, o asimilar o no las nuevas tecnologías educativas y los nuevos desarrollos de los soportes educativos en el siglo XXI. Eso está ocurriendo y ya. Y la universidad, la escuela, la institución educativa o se transforma sustancialmente
y se pone a tono y ayuda a ese proceso de transformación, o se va a convertir o va a comenzar a ser obsoleta. Cuando decía hace un momento que todo está cambiando, debemos resaltar, por ejemplo, que está cambiando el conocimiento y la forma en que se produce el conocimiento. Para la vieja escuela, para la vieja universidad, el conocimiento era lento, estable y concentrado. Ya no. Ahora el conocimiento se genera a velocidades vertiginosas. En 5 años, calcula la Universidad de Harvard, se duplica la totalidad del conocimiento humano sobre cualquier materia. Sobre cualquier materia. Esto quiere decir, como lo hemos dicho, repetido muchas veces en las graduaciones de nuestros estudiantes, que cuando un estudiante entra a una carrera, debe tener claro que cuando sale de ella 5 años después, el conocimiento que hay sobre esa carrera ya es el doble del conocimiento que había cuando él entró a la carrera. Debe tener conciencia de eso y debe entender que el nuevo profesional del siglo XXI tiene que estudiar todos los días, tiene que continuar estudiando y no debe perder de ninguna manera su vínculo con la universidad. Las nuevas formas de gestión del conocimiento rebasan lo que conocíamos y los soportes del proceso educativo también están ampliamente rebasados. La educación era hasta hace poco una empresa de baja tecnología, de low technology. La tecnología que usaba nada más era la palabra del profesor de 150 a 200 palabras por minuto, la pizarra, la tiza, después el iPad ese, el marcador, las bibliotecas y los cuadernos. Todavía hay que apuntar y tomar apuntes y los estudiantes llevan cuadernos para tomar apuntes. Ahora no, ya los soportes al proceso educativo son totalmente diferentes y nos encontramos con un panorama radicalmente distinto. El conocimiento no solo se duplica y se genera novedosamente y a una velocidad vertiginosa, sino que se transmite y está disponible. Y está disponible para todo el mundo. Y nosotros ahora con un aparato de estos, en una aula podemos saber en tiempo real, sin preguntarle a nadie si lo que está diciendo el profesor es cierto, es correcto, está actualizado o si es una verdadera estupidez. Pero los canales a través de los cuales se da la educación o se brinda la educación también son distintos. Ya la educación no está ni puede estar encerrada entre las paredes de la escuela. Ya no hay que ir a la escuela o a la universidad para aprender. Ahora hay un mundo, un universo abierto de conocimiento y de educación. Ahora aprendemos por los medios de comunicación colectiva, aprendemos por las redes sociales, aprendemos por empresas dedicadas a la gestión y la transmisión del conocimiento a través de medios no tradicionales, etc. Todo esto está afectando, y ojalá lo afecte con más profundidad, el proceso educativo en las universidades, y debe llevarnos cada vez más a entender que la educación no es como llenar un cántaro, decía el poeta Yeats, es como encender un fuego. Y nos lleva cada vez a entender que el proceso educativo, si lo es de verdad, implica el desarrollo de una comunidad de aprendientes entre los estudiantes y el profesor, en que todos son aprendientes y en que en esa gestión, en ese proceso educativo se produce un acto de gestión del conocimiento, de creación del conocimiento, de transmisión, de crítica del conocimiento, en el que son protagonistas el estudiante o los estudiantes y el profesor. Y que el nuevo modo de aprender en el siglo XXI es el aprendizaje autorreflexivo propio de adultos, en el caso de las universidades, y no la simple recepción pasiva de conocimientos o de información, en la mejor de las oportunidades, por parte de los estudiantes. Pero a todo eso tiene que apuntar el desarrollo de las nuevas tecnologías educativas y la utilización de la educación virtual. A todo eso tiene que contribuir. La universidad se convierte en la vanguardia de esas nuevas tecnologías educativas y ayuda a que esas nuevas tecnologías educativas se extiendan, se utilicen con más fuerza, se aprovechen con más intensidad en los procesos educativos y en la vida social,
O la universidad se convierte en eso, o se va a convertir en un peso más en contra de la utilización de esas tecnologías y, en consecuencia, en el aumento de la brecha entre los alfabetizados digitalmente y los analfabetas digitales. Es una brecha especial que surge en el siglo XXI, que se suma a las otras brechas y a las otras desigualdades y asimetrías sociales, se suma a ellas, que puede contribuir a romperlas, que puede contribuir a disminuirlas, pero que si no hay una acción consciente de las instituciones educativas y esencialmente de las universidades para disminuir esa brecha digital y para utilizar cada vez más los recursos informáticos y las telecomunicaciones en el proceso educativo, si no hay una acción consciente, dirigida, planificada, esforzada y convencida de las universidades en esa dirección, lo que vamos a hacer es ampliar esa brecha educativa entre los nativos digitales, entre los inmigrantes digitales y entre los exiliados digitales. Y entre más se abre esa brecha, más se van a profundizar también las brechas sociales, económicas y culturales que aquejan el mundo de hoy. Millones de teléfonos celulares funcionan en el mundo. El 80% de las comunicaciones en este momento se realizan a través de medios informáticos y digitales, de todo tipo de comunicaciones y de todo tipo de información. Y ya en esta época, en el 2017, mucho más del 50% de ese 80% se maneja a través de dispositivos móviles. Ya no se requieren aquellas computadoras estables. ¿Se acuerdan de Matilde, los más viejos? Es así, como es un poco bastante mayor que yo seguro que sí se debe acordar de Matilde. Matilde era una computadora, la primera computadora que hubo en Costa Rica era una computadora que había en la Universidad de Costa Rica, que era la única que tenía computadoras en ese tiempo, y era un armatoste más o menos del tamaño de este auditorio, ¿verdad? Esa era la computadora. Y procesaba a una velocidad infinitamente más lenta que lo que cualquiera de estos teléfonos puede editar. Ya no se necesita eso. Ya la mitad de esas comunicaciones que se dan a través de la red se da a través de dispositivos móviles o computadoras portátiles o teléfonos inteligentes o tabletas. Eso es así, eso es real, pero a la vez vivimos en un mundo donde, en ese mundo absolutamente digitalizado, absolutamente interconectado, en ese mundo que depende y evoluciona como evoluciona la tecnología digital, en ese mundo hay 1.000 millones de personas que nunca harán ni siquiera una llamada telefónica en su vida, porque son los excluidos de la globalización. Si nosotros no contribuimos a romper esa brecha, a alfabetizar digitalmente y a convertir los recursos informáticos de las nuevas tecnologías en un verdadero instrumento de democratización de la educación y de ampliación de los recursos educativos de que disponemos, si no hacemos eso, vamos a contribuir a que esa brecha se abra, a que esa brecha se profundice y a que contribuya a que haya cada vez más desposeídos, en este caso del acceso definitivo a la cultura. Dentro de un año, en 2018, se celebrará el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en noviembre del 48 en las Naciones Unidas, y los 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, también. Las universidades públicas de Costa Rica hemos decidido dedicarle el año entrante. Siempre le dedicamos el año a un acontecimiento importante. Hace 2 años se lo dedicamos a las universidades públicas vinculadas a la madre tierra y sus derechos. Este año que estamos, dedicamos la acción, digamos, colectiva de las universidades al diálogo, la paz y la vida, y decidimos dedicárselo el año entrante a los derechos humanos, a la autonomía universitaria y a la regionalización, porque se cumplen también 50 años del establecimiento de la primera sede regional de una universidad pública en Costa Rica, la sede regional de San Ramón, de la Universidad de Costa Rica, y queremos también celebrar ese acontecimiento. Pero aprovechando eso, nosotros debemos convertir esa celebración del 70 aniversario de los derechos humanos
en una reafirmación sustantiva y permanente del derecho a la educación, entre otros. Debemos defenderlos todos, pero debemos enfatizar el derecho a la educación y el derecho a la alfabetización digital que deben tener, en nuestro caso, todos los costarricenses, porque si no, eso se va a convertir en una forma más de exclusión y de discriminación, en una forma más de explotación y de segregación de una parte muy importante de nuestra población. Por eso este foro, quinto foro de educación virtual, tiene tanta importancia. Nosotros estamos empeñados, no somos una universidad a distancia, pero estamos empeñados en contribuir a este esfuerzo y queremos seguir trabajando a la par de la UNED, a la par de las otras universidades públicas de Costa Rica, en ese esfuerzo permanente por construir una sociedad más conectada y más inclusiva para los que no tienen derecho en este momento a estar conectados y estar incorporados a estas nuevas tecnologías. Muchas gracias a ustedes por estar en este foro, muchas gracias por venir a esta clausura y muchas gracias a Edgar por acompañarnos con sus obras maravillosas que, vean ustedes, representan en alguna forma, casi todas ellas, al hombre liberándose de sus cadenas, de sus prisiones, de sus obstáculos y saliendo, liberándose, abriéndose campo, avanzando, y son muy propicias, como siempre, todas las obras de Edgar Zúñiga para que estén aquí con nosotros dándonos aliento en ese esfuerzo. Así que muchas gracias a todos. Vamos a entregar a Edgar un recuerdo que dice Universidad Técnica Nacional, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y Promoción de Recursos Didácticos. Extiende el presente reconocimiento de Edgar Zúñiga Jiménez por sus aportes artísticos en el marco del quinto foro costarricense de educación virtual a la fecha 15 de noviembre del 2015. Muchas gracias. Y si don Edgar desea dirigir unas palabritas, lo puede hacer desde ahí o como quiera. Está bien. Cantamos. Bueno, gracias a don Marcelo Prieto, rector de esta universidad, señora Nuri, que está encabezando este foro, mi querido amigo José Matarrita, mi esposa, a todos los amigos participantes de este foro. Gracias también pues por acompañarme o acompañarnos en este homenaje, el cual estoy muy agradecido y muy honrado. La verdad, no esperaba esto, no siempre he tenido una apertura, una voluntad de colaborar, especialmente con las universidades, pero sobre todo cuando hay eventos y actividades que tengan que ver con el humanismo y con el impulso de todo esfuerzo por reencontrarnos como seres humanos. Fue una cosa interesante que se me dio temprano ahí, esperando un poco antes de llegar acá. Unos muchachos del tecnológico que estaban allí presentando sus logros a nivel virtual, me empezaron a explicar las diferentes aplicaciones que habían hecho. Y yo les pregunto, al rato de explicarme los logros, que me pareció trabajos excelentes, increíbles, tecnológicamente, que si tenían una aplicación donde se pudiera encontrar las esculturas, monumentos, museos y otros centros de arte de este país. Y me decía que no se ha pensado en eso. Y yo le decía que no se ha pensado en eso porque nuestro sistema educativo, y allí vengo a reforzar un poquito lo que tan magistralmente planteó don Marcelo Prieto, las grandes falencias que tiene nuestro sistema educativo. Y yo pienso que aún en el máximo desarrollo tecnológico que estamos logrando, sigue también habiendo un divorcio importante con el ser humano. Le hice una pregunta a la muchacha esta sobre el arte y me dice ella, bueno, yo tengo 12 años de hacer danza
y se me ocurrió hacer una aplicación de cómo se mueven los músculos, el movimiento. Y entonces yo le digo, estás haciendo algo dentro del mismo concepto, estás haciendo algo de lo mecánico, estás pensando en qué se puede reflejar la danza mecánicamente en una aplicación. Pero no os he puesto a pensar que sería importante hacer una aplicación donde usted pueda transmitir sus emociones, lo que usted pretende, en la parte espiritual del arte, en una aplicación científica o tecnológica. Y bueno, la muchacha quedó un poco sorprendida y yo le dije, no es culpa de ustedes, es culpa del sistema educativo y sus profesores no se han planteado todavía. Están resolviendo todavía las aplicaciones y los problemas que nos hagan más funcionales, que nos permitan llegar o venir o traer o cargar. Pero nos olvidamos siempre, porque sigue pesando todavía en este mundo una filosofía revisionista, una filosofía materialista, en donde solo importa lograr el confort, el bienestar y no el bien ser. El bien ser todavía está muy lejos de ser. Y el arte, de alguna manera, o por lo menos algunos nos proponemos lograr eso en las personas. Que las formas escultóricas, pictóricas, de danza, poesía, etcétera, puedan hacer vibrar las emociones en el ser humano, reencontrarnos como seres humanos, buscar la manera de ver que si no exponenciamos nuestra espiritualidad, sencillamente vamos siendo cada día mejores robots, mejores gente que funcione y que puede construir la máxima y más bella sociedad y tecnológica vacía, con una serie de seres inertes que se moverán multiplicando los logaritmos y las formas y las cuestiones. Yo pienso que justamente también una universidad como esta, la Universidad Técnica Nacional, y que me llama la atención, que se lo decía a José un día de estos, no sé, siento que ha venido marcando una pauta en el humanismo, ha venido organizando eventos y congresos y cuestiones así, más allá de otras organizaciones, universidades que sí desarrollan más las humanidades y que tienen escuelas de arte, qué sé yo. Y eso me parece importante, que aunque tenga una definición un poco más marcada hacia el desarrollo tecnológico, no deja de lado ni debe dejar el problema del desarrollo humano, la espiritualidad. Porque ¿qué sentido tiene construir todos los castillos tecnológicos que queramos si el ser humano en su profundidad no está presente? Y es que hay una cosa importante que me gustaría agregar, tal vez, la brecha social. Si seguimos viéndola en términos estrictamente económicos, políticos y tecnológicos, yo creo que no la vamos a lograr estrechar. Yo creo que tenemos que trabajar más en el plano del desarrollo espiritual del ser humano, de la satisfacción, de la solidaridad, del amor, del desinterés, para que las cosas tecnológicas tengan algún sentido, sino que qué tipo de mundo estamos construyendo. Y el arte, de alguna manera, históricamente viene jugando un papel en ese sentido, pero a veces cada vez lo vamos ubicando en el plano de decoración, de ilustración o de recuerdo, y son pocos los que ven en el arte un verdadero instrumento espiritual. Y el arte existirá y estará siempre que existe el ser humano, porque es una necesidad espiritual. El arte nace por una necesidad espiritual, no por un adorno, por ilustrarnos no. Cada uno de nosotros disfruta de la música y del baile, de la danza, o hasta de la decoración de un vaso o el diseño de cualquier cosa, porque en el fondo tenemos esa necesidad. Entonces yo llamo la atención a que usemos más
las expresiones artísticas para inclusive ese mismo desarrollo tecnológico. Yo le decía a los muchachos, se han puesto a pensar que un físico matemático pudiera explicar mejor un fenómeno matemático puramente o físico si utilizara un cuadro clásico de unas tormentas y unos mares, y a partir de eso empieza a explicar algunas leyes de la matemática o de la física. Va a quedar más claro. Y el arte va a integrar, y entonces ya aquel estudiante no solamente va a entender el fenómeno físico-matemático, sino que también va a entender la pincelada y el contexto histórico y el momento, etc. Y entonces se enriquece. Pero podemos ver un montón de ejemplos. Pues, yo le dije a una muchacha de diseño que también estaba por acá, aproveche y tómele a esas esculturas todas las fotos que quiera, de todos los ángulos. Y llegue y dígale al profesor, ¿qué podemos hacer con esto? Dentro del foro de tecnología, ¿qué podemos hacer con esto? A ver si entonces se empiezan a desarrollar la creatividad y empezamos a encontrar un montón de salidas. Esto es un tema, pues por supuesto, en lo personal me apasiona, porque yo el arte no lo puedo ver desprendido del humanismo y de la educación, porque creo que la educación es la gran puerta a la solución de los problemas de la humanidad. La gran puerta, ya lo dijo don Marcelo. Pero todavía no lo hemos entendido y tenemos un sistema educativo anacrónico. Gracias de nuevo a la Universidad Técnica Nacional por hacer este homenaje, y espero corresponderle en el futuro con esta confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Y para cerrar, vamos a tener la presentación cultural de Ensamble Latinoamericano. Creo que hoy sí está el grupo completo, ¿verdad? Sí. Ayer solo tuvimos como 3, 4. Entonces los seguimos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A continuación les vamos a presentar un pequeño repertorio de 4 piezas. La primera de todas las piezas que vamos a interpretar se llama Juan. Esta canción es de María Pretis, una artista nacional. Esperamos que también la disfruten.
A continuación vamos a presentar otra canción costarricense que lleva como nombre He Guardado.
Ahora a continuación les vamos a presentar una canción del grupo Malpaís que lleva por nombre Retratos de un País Inédito. Ahora, para finalizar nuestra presentación,
Vamos a presentarles la canción Abriendo Caminos de Juan Luis Guerra y Diego Torres. Ensambles Latinoamericano, grupo de la sede central, conformado por estudiantes de la sede central, y allá está el director de este grupo. Eso, Ariel, un fuerte el aplauso. Bueno, definitivamente agradecerles a todos por estar acá y en esta quinta edición. A ver, ya nos salvaron con el fotógrafo. Este evento no sería posible sin la colaboración de todos los funcionarios del área de tecnología educativa y por supuesto también de la colaboración del director ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica. Entonces, para terminar, agradecerles a ustedes, espero que hayan disfrutado de estos 2 días de tecnologías educativas y brindarles un aplauso a estos compañeros y damos por terminado el evento.